Diagnóstico Social, un programa de análisis, información y educación, comprometido con el bienestar social de la región y el país. Diagnóstico Social. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Aquí inicia su programa Diagnóstico Social. Estamos felices ya que Dios ha provisto un nuevo día para cada uno de nosotros y por su providencia, por su gracia, por su amor, hoy ustedes están ahí y nosotros estamos aquí. Vamos a compartir un programa más de diagnóstico social, el cual se transmite por esta planta televisora, Tele 12, en toda la región y en todo el país se puede ver a través de los sistemas de cable. También por las redes sociales puede verse en todo el país. Recuerden, los temas que tienen más acción dentro de la sociedad, los compartimos en el canal de YouTube que tiene el mismo nombre, Diagnóstico Social. Suscríbanse para que tengan acceso a cada uno de los temas y estén siempre pendientes de cuáles son las problemáticas que se trata de buscarle soluciones a través de este programa. Y puede comunicarse, deje su comentario, deje su problema para nosotros poderla también buscarle solución desde aquí con las autoridades. Contamos hoy con la presencia de nuestro querido colega y hermano, el doctor José Luis Ureña Morales. Muy buenas tardes, José Gabriel Vargas. Muy buenas tardes a Rudy, nuestro control master. Muy buenas tardes a todos los maeños, a este pueblo bendecido por Dios, el pueblo de Mao, a toda la línea noroeste y al país, y también a aquellos que nos siguen a través de la internet en otras esferas fuera de nuestro país. Contento de estar acá una vez más con ustedes. Hay días que se me complica la situación, José, y no me da tiempo a llegar. Eso que usted decía es algo que debemos recalcar, de que este espacio está abierto para que usted pueda hacer su denuncia ante las diferentes problemáticas que pueden estar afectando su comunidad. Este espacio, esta plataforma está a la disposición del pueblo de Mao y de todo aquel dominicano que quiera hacer uso de ella para hacer alguna denuncia o reclamar algún derecho. Puedes venir, puedes hacerlo a través de un comentario, a través de un mensaje o llamar al número de teléfono 809-572-5800. Diagnóstico Social, estamos para eso, para plantear los posibles diagnósticos, pero también para buscar un tratamiento, Gabriel. Claro, no, por lo menos comunicarlo para ver si le llega a las autoridades y de esta forma se trate de mediar, de buscar solución a cualquier problemática que ocurra. Hoy tenemos un clima parecido al de ayer, aunque ayer la gente que brega con meteorología nos quedamos esperando unos aguaceros que nunca cayeron, pero que amén donde cayeron, seguro hacían falta. Pero aquí en la provincia ni siquiera lloviznó. Un poco caluroso el día, ayer, la noche, y más con esos apagones de anoche. Sí, eso es algo que ha ido, vamos a decir, traumatizando la paz mental, la paz social, la paz física de muchos municipios. No sé si es a nivel regional, pero aquí en el municipio de Mao, los constantes apagones, que es como comúnmente se le llama, ¿no?, a la decongestión del servicio de energía eléctrica. Anoche, por lo menos, en lo que a mí respecta, no pude conciliar el sueño hasta después de las 4 de la mañana, porque aunque la luz llegó como a la 1 por ahí, o cerca de la 1, entonces uno ya sabe, con el calor se le torna difícil, se le hace difícil conciliar el sueño, y por todas las redes sociales uno lo que escuchaba era eso, que no se sabe si es que hay un mal funcionamiento, que no se sabe si es que las averías
la hacen a propósito, que no se anuncian, que mire, el calor de noche no hay quien lo aguante, y es lo que más difícil hace el permanecer, porque ya todo el mundo está en los hogares, tarde de la noche, ya la gente está descansando, reposando del trabajo, de los quehaceres, de los oficios. Entonces, cuando te sorprende un apagón a deshora de la noche, con toda la familia, tú no tienes sosiego, no tienes lugar donde guarecerte, donde te entre un fresquito. Y no es solamente a ti, sino a toda la familia, los hijos, la mujer, los vecinos. Ves tú la gente alumbrándose, las diferentes velas, lo que no tienen, que no aparece, comprando gas, que son pocas las lámparas con gas que tenemos, pero no sé si habrá que volver a solicitar gas a aquella gente que tienen humeadora o una lámpara que específicamente que uno por lo menos la usaba cuando éramos adolescentes, pero no hay forma de uno conciliar la paz en las tranquilas noches, después que pasan ciertas horas, las 11, las 12 de la noche, que ya uno lo que quiere es conciliar el sueño, porque ya uno se ha enterado de todas las noticias, la mala noticia que son las que se anuncian ahora por los noticieros, porque antes uno escuchaba, pero por las redes sociales y por los noticiarios, es la mala noticia lo que aparece. Entonces, que encima de eso se te vaya la energía eléctrica, es un asunto que está creando mucho malestar dentro de la sociedad. Mira, Gabriel, yo entiendo. Hasta en el Palacio me dicen que fue la luz. O sea, que no fue en mi casa, hasta en el Palacio Nacional. Hace como se fue una la semana, José Gabriel, o 2 semanas, en el Departamento de Contrataciones Públicas, había una licitación de 8 inversores. Se iba a licitar. Sí, lo estaba licitando, ¿tú sabes quién? Para sus oficinas. Bendito Dios. Entonces yo, cuando vi esa noticia, dije, si esos son ellos, que se suponen que son los que distribuyen y que en esa oficina no debería irse la luz y están licitando 8 inversores, es porque tienen conocimiento de que va a haber un déficit eléctrico de energía en los próximos días, las próximas semanas. Entonces eso me llamó la atención de que la misma para sus oficinas principales estaba licitando 8 inversores. Entonces, yo sé que como toda máquina, el mismo ser humano, todos fallamos. O sea, nada puede permanecer probablemente 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes y al año interrumpido funcionando. O sea, hay desperfecto, hay un deterioro por el tiempo. O sea, hay muchos factores. Eso nada más lo hacemos nosotros los seres humanos, que duramos años y años funcionando. Usted compra un vehículo 2024 y a medida que va pasando el tiempo se van agregando algunos desperfectos y hay que dar mantenimiento realmente. Ahora, lo que yo cuestiono es por qué no se hace de forma preventiva los mantenimientos, principalmente en el sector eléctrico, que siempre la justificación de que nos lo dirigen, porque así he escuchado incluso a Celso Marrancini, es que se compró el combustible tarde, que no hay en el mercado, o sea, cosas que cuando te dan la explicación, tú puedes decir, pero eso puede ser predecible, o sea, se puede actuar de manera preventiva, pero muchas veces deja que se agoten las cosas para entonces eso se traduzca en ese malestar que produce ya, que cuando nosotros nos criamos era normal. O sea, yo recuerdo hace unos años atrás que era normal que la luz se fuera, pero mejoró bastante. Y no todos los sectores tenían energía, esa es otra cosa. Mejoró bastante en los últimos gobiernos del PLD, o sea, la tan cuestionada, vilipendiada, maltratada Punta Catalina, que muchas personas que componen o están en algún puesto público en el actual gobierno criticaron.
la construcción de Planta Catalina, que de hecho creo que es una de las obras más trascendentales del gobierno de Danilo Medina. Y así mismo lo confirma el actual gobierno, actualmente, pero antes se oponían. Sí. Entonces, en el tema eléctrico, como en otros temas, yo creo que el gobierno ha sacado baja nota. No es el gobierno, creo yo, sino son los funcionarios. ¿Los funcionarios a quién representan? Sí, pero como que no han sido bien elegidos. Bueno, pero es todo, esa estructura que compone el gobierno está compuesta por los funcionarios que decide el presidente. Yo no le estoy cargando el dado al presidente, la forma... Al gerente. O sea, es un gerente, Además país. Ya son 4 años de experiencia. Al gerente del país. Son 4 años de experiencia. Al principio todo se justificaba que quizá la inexperiencia, pero aparte de eso, también los problemas que había dejado el gobierno anterior, pero las justificaciones ya se están agotando, porque ya tenemos 4 años y vamos rumbo a un segundo periodo ya en los próximos 8 días, el viernes que viene. Que está en la fundita todavía, no lo han destapado. Pero yo creo que sí, que el gobierno tiene que prestarle más atención al servicio eléctrico, porque es bastante caro que está llegando. A mí me llegó la factura de 21,000 pesos, yo al mínimo tengo un colmadón en mi casa. Mínimo tengo un colmadón donde hay freezer y no sé cuántos aires, porque la verdad que llegó muy costoso. Siempre sube para esta fecha. Todos sabemos que para estos meses verano, hay un mayor consumo de luz, están los muchachos en la casa, se consume energía. Sí, se consume un poco. Pero subir, qué sé yo, un 100%, porque no es lo mismo que te suba un 20, 30%, pero subirte un 100% de la luz. O sea, 21,000 pesos solamente de pago de factura eléctrica. Es complicado. A mí me ha subido un 300 y pico %. Entonces, pero yo lo que estoy pensando, que quizás en la zona donde vivo, creo que un día de esto voy a tener que ponerle un letrero a la casa y ponerle un C20. Y mudarte para otro sector. Sí, para mudarme para un sector más económico y que vaya acorde con lo que uno gana. Y oye lo que me pasó a mí, Gabriel, creo que el año pasado, la luz me llegaba 8 a 10,000 pesos. Yo hice un reajuste en la casa, ¿verdad? De ahorro de energía, y me bajó la luz. Sí, bajó bastante. Funcionó. Sí, bajó bastante. Y un día llego yo a mi casa y veo los técnicos de Norte y le pregunto que si alguien reportó alguna falla. Y me dice que no, que mandaron a revisar el contador porque se evidenció un descenso en la facturación. Digo yo, pero no vienen cuando sube 100%, a ver si hay un factor también que está... Sí, si han violado, O sea, tú ves la política, o sea, si tú haces un plan de austeridad, desciende, entonces van a investigar, pero cuando te elevan más del 100%, no van a investigar. No van a investigar, pero tú vas también a reclamar y tú dejas eso votado porque es más las cosas y la vuelta que hay que dar. Sí, mira, hay que tener cuenta con eso de la energía eléctrica, porque ese servicio es el único, oye bien, el único servicio que hace que la gente se tire a la calle, arme desorden, atente contra sus bienes, porque cuando tú destruyes la calle tirándole fuego, goma y quemada, tú lo que haces es que destruye el pavimento, eres provocador de muchísimas enfermedades, porque ese humo negro y todo eso, y toda esa suciedad y todo eso desorden va en contra de uno mismo, de la gente misma. Pero este es el único servicio que hace que la gente pierda la paciencia y se lance a la calle y olvide que muchos de esos daños que uno hace es en contra de uno mismo, porque hay mucha gente que rompe a desmigajar contadores, ¿tú entiendes? A cortarlo y a tirarlo, en fin, cosas que cuando tú la analizas, uno dice, pero esta gente se está volviendo loco. Pero no es eso, es que cuando ya tú no aguantas más los abusos de una empresa que está destinada a brindar un servicio por el que cobra y que no te lo dan, y cuando te lo dan abusan, entonces la gente pierde el raciocinio. Entonces las autoridades deben de evitar eso y qué sé yo, buscar alternativas diferentes a la de reprimir con los apagones.
Porque aparte, Gabriel, del malestar, del calor, sí, también está que se te dañan los productos en la casa, pero no solamente los productos en las casas familiares, sino los dueños del negocio, los colmados, sí, que tienen grandes pérdidas. No, mira, yo estoy un poco preocupado porque anoche cuando llegó, yo bajé como a la 1, pues tú sabes que uno dejó bombillos encendidos y cuando reviso la nevera no arranca. No arrancó. Lo que hice fue que la desconecté y volví a subir. Y esta mañana cuando me iba, que había energía, volví la conecté y no funcionó. O sea y tuve que salir por asuntos de trabajo, ¿no? Y hoy, ahorita, en eso de las 4 y algo, es que vuelvo a la casa a saber de ese electrodoméstico tan necesario, vamos a decir, en los hogares, porque allí tengo todos los alimentos que van refrigerados, el agua y demás. O sea, tengo esa preocupación que no sé si quizás se le quemó el motor o algo con los tantos apagones que hubieron anoche, porque se iba y venía, se iba y venía, se iba y venía. Yo pensé que estábamos cerca de Entonces, Navidad. Estoy preocupado por eso, tú ves. No sé qué va a pasar. Que los meses se habían volado algunos meses y estábamos entrando en Navidad y habían puesto un arbolito. Sí, es un poco... me preocupa, estoy preocupado por eso. ¿Qué otro tema tenemos para hoy, doctor? Vamos a ir a unas pausas comerciales y retornamos en breve para continuar con los temas de interés. Vamos a hablar entonces de un solar que se está vendiendo en la tercera etapa del bello atardecer. Hay una empresa que está vendiendo un solar de 477 metros. Es Inmobiliaria Alevante, un solar de 477 metros. Llame al 829-643-0002 y aproveche esta oportunidad. Hay un solar de 477 metros que se está vendiendo de oportunidad. Pausa comercial. Diagnóstico Social, un programa de análisis, información y educación, comprometido con el bienestar social de la región y el país. Diagnóstico Social. Óptica José, confianza y experiencia, más de 20 años de servicio. Examen de la vista computarizado, monturas en diferentes marcas y modelos desde 300 pesos en adelante. Gran variedad de lentes de contacto en todos los colores. Recibimos tu receta y te ayudamos con la adquisición de tu montura. Entregamos tus lentes en tan solo 24 horas. Aceptamos pagos con tarjeta de crédito. Ven y recibe los múltiples beneficios que solo Óptica José te puede ofrecer. Estamos en la calle 27 de febrero número 89 en Mao Valverde. Contáctanos al teléfono y WhatsApp al 809-572-8200. Búscanos en Instagram en @ópticajose_Mao. En Óptica José, tu visión es lo primero. Basta ya de un internet con poco alcance, de perder tus partidas, de que tus correos no carguen. Basta de un contrato con ataduras. Cambia nuestras líneas, internet con fibra óptica, televisión digital y planes totalmente a tu alcance de hasta 600 megabytes por segundo. Mao Cablevisión, uniendo distancias y creando conexiones. Contáctanos en @Mao Cablevisión o al 809-572-5353. Adquiere tu plan ya. Saplu, el sistema de facturación líder para negocios exitosos. Administra tu inventario, facturación, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bancos, nóminas y mucho más. Llámanos al 829-972-6054. Te espero. Diagnóstico Social, un programa de análisis, información y educación, comprometido con el bienestar social de la región y el país. Diagnóstico Social. Diagnóstico Social, un programa de análisis, información y educación, comprometido con el bienestar social de la región y el país. Diagnóstico Social.
Aquí seguimos nuevamente con este su espacio diagnóstico social. Ya pronto, en breve tiempo, se inicia el nuevo año escolar 2024-2025. Y la sociedad ha escuchado cuáles son los diferentes planteamientos del ministro de Educación con relación a muchas actividades que tienen que ver con el área educativa. No hace mucho, un tribunal administrativo ordenó al Ministerio de Educación que dentro de su área curricular integrara por obligatoriedad la enseñanza de la Constitución, el medio ambiente y educación vial como materia. ¿Qué pasa? Dentro del nuevo currículum educativo o la última adecuación curricular, aparecen breves espacios en donde tienen toques, ya sea por algún eje transversal, algunos fascículos que tienen que ver tanto con el medio ambiente, con la Constitución muy mínimo, y con la educación vial, que sí tiene varios temas pertinentes, pero no toca a todos los grados por igual. Pero ¿qué pasa? Dentro de cada una de las áreas curriculares y de los diferentes grados, yo entiendo que debe de ser explicada y dada como si fuera una materia acorde a los grados, porque, por ejemplo, el grado de primero no debe tener la misma o los mismos conocimientos que el grado de tercero o de quinto o de sexto. Debe de ser gradual, pero sí debe de irse forjando la base de que cada estudiante, no importa la nacionalidad, porque aquí tenemos mucha nacionalidad en el sistema educativo escolar, público y privado, pero cada estudiante debe de conocer la Constitución de este país, debe de saber cuáles son los valores que aparecen en la Constitución, debe de conocer cuáles son los derechos que debe de tener cada dominicano en la Constitución, pero también tiene que saber cuáles son sus deberes. Y la única forma es comenzar a aprender, vamos a aprender lo que tiene que ver con la Constitución. Lo mismo ocurre con el medio ambiente. Si nosotros no educamos a los alumnos desde todos los grados que el medio ambiente hay que cuidarlo, vamos a seguir viendo la cabecera de los puentes, de los canales, cómo se ponen llenos de desechos sólidos, o cuando llueve todo el mundo tirando basura a la calle. Vamos a seguir si no educamos las generaciones que están ahora mismo y que vayan subiendo, porque eso va transformando. Lo mismo ocurre con la educación vial. Aquí desde este programa hemos dicho que los accidentes de tránsito en este país es una pandemia, porque diario muchas vidas valiosas se pierden por culpa de un accidente, porque no tenemos una educación vial dada como materia en los centros educativos. Y eso fue lo que hizo el Tribunal Administrativo con relación a eso. ¿Tiene algo? Profesor. Ok. No, yo le voy a hacer una pregunta. Ok. No sé, ya que usted ha tocado el tema, es un tema que está en la opinión pública desde el día 6, que el ministro de Educación, Ángel Hernández, dice que el ministerio va a apelar esa decisión del Tribunal Administrativo de que en las escuelas públicas o en los centros educativos públicos y privados se pueda enseñar la Constitución, temas medioambientales y educación vial. O sea, ¿cuáles son las razones? No sé si usted ha podido investigar, y que usted es docente, por la cual el ministro se resiste a esta decisión y dice que apelará a esa sentencia. Era lo que yo te decía al principio. Al principio, por ejemplo, hay ejes transversales
que hablan, que tocan, ¿tú entiendes? Pero no como materia. Hay fascículos que se integran en, vamos a decir, principalmente en la materia de ciencias sociales. Todavía en el currículo está una materia que daban cuando yo estudiaba moral y cívica. No está como moral y cívica directamente. Ahora está como formación humana, integral y religiosa. ¿Tú ves? Entonces en esa materia se toca someramente, pero no como materia, en donde los estudiantes van a conocer y van a saber. Integrar el currículo de materia. Sí, ¿tú entiendes? Porque el tribunal lo que ordena es que haya obligatoriedad en que todos los grados, ¿verdad? Tú sabes que no es lo mismo el primero, segundo, tercero, pero por ejemplo la niña mía me dice algunas cositas, porque le van enseñando algunas cositas, por ejemplo, el manejo de los semáforos y asuntos así. Ayer. Pero es que quede como evidenciado como materia, incluido dentro incluido dentro de la adecuación curricular, que quede establecido que tanto el medio ambiente como la educación vial y la Constitución se sepa de una vez que esas son cosas que en esos 12 años que tiene la educación normal, antes de ir a pruebas nacionales, o por lo menos la educación preuniversitaria, que son los 12 años que se dura, cuando vaya a la universidad, ya vaya con los conocimientos acabados y sea un ente productor y conservador, tanto del medio ambiente, conocedor de la Constitución y que pueda modelar educación vial por las vías de comunicaciones que hay. ¿Tú entiendes? Entonces, hay un video que tiene el observatorio en donde le hicieron una entrevista al presidente del observatorio de la ADP, que yo quiero que compartamos en este momento para que logremos entender cuáles son las capacidades cognitivas que tiene el ministro de Educación actualmente, que todos los maestros a nivel nacional estamos esperando el cambio cuando saquen ese señor de dirigir ese ministerio que le ha quedado demasiado grande. No sé si el señor director está preparado. Para otro tema. Ya está con nosotros en cabina nuestro próximo invitado. Se trata de Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la ADP, Asociación Dominicana de Profesores, y lo recibimos aquí con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Buenos días. A propósito de que ya se acerca el inicio del año escolar, ustedes realizaron un estudio recientemente sobre las condiciones de este periodo electoral. Educativo. Del año escolar. Del año escolar, sí. ¿Qué arrojó este estudio? Fíjate algo, nosotros en los últimos 2 años hemos hecho estos 3 estudios. Primero, Estado de la Educación Dominicana, fue el año pasado. Tuvimos el estudio titulado Condiciones de Inicio del Año Escolar y esta semana estamos presentando el estudio titulado Condiciones de Finalización del Año Escolar 2023-2024, que revela que la educación pública en nuestro país está atravesando la peor crisis que ha tenido en este siglo. Lo que hoy en día tenemos en este país son guarderías públicas, no escuelas públicas, porque realmente no cumplen con los estándares básicos de lo que debe ser un centro educativo. Y cuando tú ves que en este año, este estudio revela que tuvimos la peor calificación en pruebas nacionales de los últimos 5 años. La calificación promedio de un niño en este país en pruebas nacionales es 57 puntos. ¿Eso es público y privado o solo público? No, ahí hay una brecha entre el público y el privado de 10 puntos, que lo que hace es aumentar la brecha de calidad entre lo público y lo privado. Entonces, aquí tenemos un déficit muy claro de lo que son las aulas. Este estudio revela que entre 2021 y 2023 solo se construyeron 1.787 aulas de las más de 8.000 que hacían falta al año 2020. Yo trabajé en la redacción del programa de gobierno, de educación de este gobierno, y una de las metas era resolver el tema del déficit de aulas, aumentar la calidad de los aprendizajes. Pero acá las escuelas públicas no cumplen con las condiciones básicas para generar situaciones significativas de aprendizaje. Entonces, ese 4% que año tras año, fíjate un dato interesante, las escuelas están en condiciones de miseria. Las escuelas públicas en este país
no son ambientes conducentes a mejores aprendizajes. Pero el año pasado se dejó de ejecutar más de 25,000 millones de pesos del 4% para la educación. El año antepasado fue más de 20,000 millones. Entonces, tenemos una subejecución presupuestaria que supera los 20,000 millones de pesos en los pasados 2 años. ¿Y por qué, si las escuelas operan en condiciones de miseria, sobran decenas de miles de millones de pesos? Por ineficiencia. Tenemos una gestión del Ministerio de Educación que no tiene las competencias necesarias para dirigir la educación dominicana. El ministro Ángel Hernández y su equipo no son expertos en educación escolar, vienen de la educación universitaria, no dominan ni la gestión, ni las normativas, ni la operación, ni los recursos humanos de la educación pública. Entonces estamos ante una gestión que prefiere el conflicto que la conciliación y que no tiene dominio experto de lo que hace falta para mejorar y manejar la educación dominicana. Aquí estamos hartos del fracaso de la educación pública. Aquí se le está negando al pueblo dominicano un derecho fundamental, que es el derecho a la educación, porque ir a una guardería todos los días 8 horas no es el derecho a la educación. La educación implica aprendizaje. La educación de calidad requiere que los niños mejoren los indicadores de aprendizaje. Y esto es imposible en las condiciones en que operan las escuelas públicas dominicanas. ¿Cuáles son las posibles soluciones de tomarse en cuenta? Estamos a un mes prácticamente de iniciar el nuevo periodo educativo, 2024-2025. ¿Hay tiempo para poder hacer algunas recomendaciones y que puedan ser llevadas a cabo, Juan? Mira, nosotros en este estudio anterior, eso tiene ya más de un año y el de inicio de año escolar, presentamos aquí 14 propuestas al Ministerio de Educación para sacar a la educación pública del estancamiento. A inicio de año escolar pasado decíamos, es de carácter urgente que el Ministerio de Educación proceda con celeridad a satisfacer la demanda de cupo de los miles de estudiantes que no pudieron inscribirse en las escuelas públicas. Acá, más de 100,000 niños a inicio de año escolar no pudieron inscribirse en las escuelas públicas dominicanas y tuvieron que recurrir a ofertas privado, darle un bono, que sea en un barrio. Sí. Entonces, ahora nosotros estamos reiterando una cantidad aún mayor. Entonces nos preguntamos, ¿hay un pacto? Estamos por encima de los 100,000 en déficit de escolaridad. Claro que sí, es que tú tienes 8,000 aulas. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Aquí hay un pacto por la educación. Al día de hoy, el Ministerio de Educación de la República Dominicana no ha sido capaz de cumplir ni una sola de las metas del pacto por la educación. Usted ve el pacto que firman con la ADP para mejorar el aprendizaje y tampoco lo cumplen. Aquí el primer problema que tenemos es de gestión. Necesitamos un ministro de Educación que pueda conciliar. 1, que sea experto. 2, que tenga competencia, porque una competencia es saber hacer y saber ser. Aquí te llevan una persona con un doctorado en educación al ministerio, pero eso no implica que tenga capacidad operativa. Claro. Lo primero que hay que asegurarse acá es de tener un equipo en el Ministerio de Educación competente, porque el problema no es dinero. No, el problema no son los recursos humanos. Sobraron 23,000 millones. Usted tiene 132,000 docentes en el sistema educativo. Y ahora hay un problema, un tranque con el ministerio, porque este es el único país de América Latina donde son los docentes los que están exigiendo que los evalúen. Nosotros tenemos 6 años sin haber evaluado a los docentes dominicanos. ¿Y qué dice el Ministerio de Educación sobre eso? Ellos se han trancado en la evaluación de desempeño después que pasaron 1 año y medio. Yo soy parte de esa comisión, porque ellos dicen que los incentivos que le corresponde a un maestro por evaluación de desempeño, ellos no quieren darlo como está establecido. Digo, pero el problema de este país es que tenemos un ministro de Educación que ve al docente como un costo que hay que reducir, no como un activo que hay que desarrollar. Entonces, eso evidencia una seria crisis de liderazgo. Aquí necesitamos una figura en el Ministerio de Educación que por lo menos tenga liderazgo. Y el liderazgo requiere de condiciones inclusive morales y éticas. Usted no puede ir al Ministerio de Educación a enfrentar a todo el mundo, sobre todo cuando no ha resuelto nada. Ahora mismo la mayor crisis que tiene el sistema educativo es de liderazgo, porque el dinero está ahí, los procedimientos están ahí, los recursos humanos están, los recursos financieros, todo está establecido, pero no son capaces de utilizarlos correctamente. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos el problema del inicio del año escolar. ¿Qué vamos a hacer con esos 8,000
esas 8.000 aulas que faltan. Ahora, aquí deben rendir cuentas, porque son funcionarios públicos. ¿Y por qué tienen que sobrar 20.000 millones todos los años? Eso te dice que no tienen la capacidad para dirigir el Ministerio de Educación. Y la tanda extendida, que veo que hay ya un gran porcentaje de centros que son tanda extendida. ¿Qué se está haciendo con la tanda extendida? La tanda extendida revela este estudio que, de nuevo, es una guardería. Cuando aquí se creó la tanda extendida como política social, nosotros la vimos muy bien porque un niño tiene la oportunidad de almorzar, de desayunarse en la escuela, y en lugar de ir a la escuela por 4 horas, iría o va hoy en día por 8 horas. Pero cuando tú revisas las evaluaciones, te das cuenta que los resultados de aprendizaje entre un niño que va a una tanda única, dígase a la vespertina. 8 a 2. Uno que va, por ejemplo, a la tanda vespertino matutina y otro que va a la jornada escolar extendida, no hay diferencia en los resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ni siquiera han sido capaces de contratar los talleristas para la jornada escolar extendida. Además, yo quiero que el pueblo entienda algo. ¿Cómo opera una escuela pública? Por ejemplo, aquí se quejan de la violencia. A veces hay conatos de violencia en la escuela, pero esa violencia es social, esa violencia no es escolar. ¿Tú sabías que más del 70% de las escuelas públicas de este país no tienen policía escolar? Si usted sabe que usted tiene una sociedad con un tema de violencia y que tú tienes 2.2 millones de niños en la escuela pública, aquí la policía escolar es una prioridad. Claro. El personal que necesitan los centros de mantenimiento, de seguridad, portería. El personal docente han hecho 3 concursos de oposición docente y todavía hay déficit de maestros en las escuelas públicas. Entonces, cuando te vas a lo que es la infraestructura escolar, señores, en este país no hay agua potable en la escuela pública. Eso lo he constatado yo. Los yo. niños pobres tienen que comprar una botella de agua. Entonces te dicen una ley nueva que aprobaron hace 2 semanas. Pero ni potable ni para bajar el baño cuando van. No, si te vas a la parte de higiene, cuando a una niña le llega la menstruación en una escuela pública, eso da vergüenza. Que no quieren ir al baño. Entonces, ¿cómo tú explicas que con 297.000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, aquí tengamos escuelas públicas todavía operando en eso? Entonces te gastan 9.000 millones en comprar autobuses para el transporte escolar, hasta autobuses de lujo. Entonces yo digo, pero ¿cómo? Autobuses eléctricos. Que no está mal. Lo que pasa es las prioridades. Pero bueno, ahí ese es el tema. Vamos a continuar conversando sobre esto cuando regresemos de esta pausa y no se diga más. No, comienza ahí mismo. Estamos de regreso en No se diga más y continuamos la conversación con Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. Entonces, Juan, hablábamos en que había un tema con las prioridades del Ministerio de Educación. Exactamente. Tú hablaste de que, claro, el transporte escolar es algo bueno, pero no es una prioridad. En este momento, cuando te voy a decir algo sencillo, lo que se ha gastado en transporte escolar constituye el 93% del gasto anual en estudiantes en este país. Cuando tú lo calculas. Entonces, una escuela que no tiene buena alimentación, porque lo que le dan es un pan de agua con un cuartillo de leche descremada todos los días de la semana o una masita. Una escuela que no tiene agua, que no tiene higiene. El mobiliario escolar tiene un impacto severo en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje es un fenómeno que se basa en el binomio de la cognición y la emoción. Y si un niño está, en términos sensoriales, afectado por el mobiliario escolar, dígase la calidad del lugar donde se sienta, la iluminación, la ventilación, la pizarra, todo eso juega un rol en el aprendizaje. Lamentablemente, aquí te dicen que quieren mejorar los aprendizajes, pero ignoran la naturaleza del aprendizaje en el ser humano. Entonces, eso te dice a ti que tenemos autoridades que no tienen ni la pericia, ni el expertise necesario para dirigir la educación dominicana. Y aquí estamos cansados. Que son 12 años de un 4% sin nada. ¿Dónde se puede obtener este estudio, este resultado? A ustedes les vamos a dejar un ejemplar hoy de regalo y le vamos a hacer llegar en forma digital a todo el que se comunique con nosotros este estudio y los 2 anteriores. Porque la educación es una ciencia. Y aquí hay que dejar de tratar la educación como el capricho del ministro del momento. Porque aquí, por ejemplo, este ministro ahora ha hecho con el ministerio lo que le ha dado la gana. O sea, el hombre te cambió los libros de texto porque a él se le ocurrió que eso tenía que hacerlo las universidades. Por las universidades es el sector que él representa. Sí. Ahí hay un conflicto serio de intereses. Por otro lado, él fue presidente de la Asociación de Rectores. Y es dueño de una universidad y el proveedor del Ministerio de Educación. De hecho, aquí se cuestionó que siendo él asesor de educación del gobierno dominicano, su universidad en 2020, 2021, 2022 tenía decenas de millones de contratos con el INAFOCAM.
que es el mismo Ministerio de Educación, Sí. y con el MESIT. O sea, el problema es que acá, señores, hace falta transparencia, ética, pericia, liderazgo, y nosotros no estamos dispuestos a dejar que esos 2 millones de niños todos los años pasen el mismo suplicio. Porque entonces, ¿para qué tenemos el 4%? Mira, que a propósito, ¿cuál es la matrícula de estudiantes actualmente que se prevé para el 2024-2025? Supera los 2.200.000 ¿Y estudiantes. por qué es que yo veo que el INAVIE dice que solamente va a entregar 1.8 millones de kits? Bueno, quizás ellos están hablando también de los que están en horario matutino o vespertino. Los de adultos, los que van los sábados a prepara, no están realmente incluidos. Ahora, te reitero, el INAVIE es el mismo que ha dicho que el desayuno escolar es un adefesio. Miren, para que un niño pueda aprender, tiene que tener buena nutrición. Y darle todos los días a un niño lo mismo, pan o una masita con un cuartillo de leche, los niños no van a mejorar. Y gastan cientos de millones en programas para supuestamente mejorar la lectoescritura, para mejorar las ciencias y las matemáticas, pero ignoran la naturaleza del aprendizaje. ¿Por qué una persona en este país prefiere enviar a sus hijos a un colegio privado y no a una escuela pública? No es porque hay mejores profesores. Eso es falso. Es simplemente porque hay mejores condiciones. Los profesores que van a las escuelas públicas son los mismos que van a las privadas. Y hoy, después que se implementó el tema del concurso a partir de 2019, 18, 20, los mejores profesores están en las escuelas públicas, señores. Sí, porque por los incentivos económicos. Todos los profesores se fueron de los colegios privados para las escuelas públicas. Entonces, te han dicho que el problema es el profesor, que no tenemos buenos maestros, y es falso. Yo invito a toda la población dominicana que descargue el informe de resultados de la evaluación de desempeño a los docentes de este país en 2017 y 2018. El 62% de los docentes de las escuelas públicas dominicanas cayó en las categorías de bueno, muy bueno y excelente. Solo el 38% cayó en la categoría de regular. Entonces, aquí los docentes no son el problema, los docentes son la solución. Sin embargo, el problema aquí es que tenemos autoridades deficientes. Y nosotros hacemos un llamado a la presidencia de la República, porque aquí es con el dinero de nuestros impuestos que se maneja todo el Estado dominicano. Y aquí necesitamos un ministerio de educación eficiente y un ministro de educación que esté dispuesto a conciliar, no a crear conflictos, Pero no se a prevé. resolver. Ya nosotros estamos prácticamente a 8 o 9 días del cambio del segundo mandato del presidente, a un mes de inicio del año escolar, y no se prevé un cambio en el ministerio. Bueno, ya eso es un tema que es una decisión política. Ahora, yo sí le quiero decir a todo el gobierno dominicano, al presidente de la República, aquí nosotros los hemos elegido para que resuelvan. No es para mantener un grupo en posiciones. Y todo lo que es el Estado se sustenta en los impuestos que nosotros pagamos. Y si aquí quieren hacer una reforma fiscal, lo primero que hay que demostrar es que se está resolviendo. Porque eso no es un regalo. Esto no es realmente algo que es una dádiva. O sea, se supone que esta es una democracia, lo que tenemos acá. Y nosotros tenemos todo el derecho como ciudadanos, como académicos, a exigir que los funcionarios del Ministerio de Educación sean competentes y que resuelvan y que sepan manejar nuestro dinero, que no es una fortuna que ellos heredaron, lo que están manejando. Juan. O sea, nosotros queremos una gestión de un Ministerio de Educación que sea experta, que sea comprometida y que tenga liderazgo. La ADP está dispuesta a hacer un nuevo consenso, un nuevo pacto con toda la sociedad, para que aquí no haya que parar clases, para que aquí no haya que hacer huelgas. Pero aquí necesitamos. Ustedes pueden ver, queridos teleespectadores, que todo lo que hemos dicho por aquí con relación a la función y al desempeño del Ministerio de Educación, nos hemos quedado cortos desde aquí, desde este programa, porque ustedes han escuchado cuáles son las diferentes falencias que supuestamente llegó este ministro a suplir, y lo que ha hecho es que la ha empeorado. Entonces, no hay una forma de resolver, de avanzar, de que la educación cumpla su rol y logre el objetivo
que debe de lograr en esta sociedad. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Juan, que es un científico de la educación, Juan Valdés, y es el presidente del Observatorio Nacional de Políticas Educativas de la ADP. ¿Usted iba a decir algo, doctor? Sí. El problema yo creo que no es el ministro de Educación, el ministro de Salud Pública, el ministro de Medio Ambiente. El problema yo creo que son los partidos, los gobiernos. Y me paso a explicar. Es que cuando se cambia un ministro no debe influir demasiado en los cambios que deben de darse a una institución, sino debe influir en que se cumpla un programa que se supone existía previamente en un gobierno de determinado partido. No sé si usted me entiende la línea. Sí, sí. O sea, yo entiendo que en materia de educación, que es el caso que nos concierne en estos momentos, el PRM, antes de llegar al poder en el 2020 y posterior también en el desarrollo de su gobierno, debieron establecer un programa de gobierno para mejorar la educación del pueblo dominicano. No debe depender de que el ministro que llegue elabore un programa, sino que le dé seguimiento a un programa ya establecido y consensuado por las autoridades o el sector de educación del partido del PRM. Y eso pasa en todos los ministerios. Sí. O sea, tú esperas que cambie el ministro, y esperamos, el sector de educación, que se cambie el ministro para que haya una mejora en el sector educativo. Es que el ministro que llegue tampoco debe de ir a imponer sus criterios y hacer un programa. Pero es que el programa debió estar hecho. Es que está hecho, lo que pasa es que debe ser asequible. O sea, ver... ¿Dónde está hecho, Gabriel? Porque, el ministro que llegue ahí... No, como partido, yo estoy hablando... O sea, que el ministro que llegue ahí debe de ir a ejecutar un programa, no sus ideas, sino un programa que ya estaba hecho, que lo habrían hecho los técnicos del sector de educación del PRM. Mira qué es lo que sucede. Y de hecho, más que el sector del PRM, mantén la idea ahí, yo digo que debe ser un programa nacional donde pueda ser discutido por las diferentes fuerzas políticas, sociales. Ahí es que voy. Que intervienen en el desarrollo de esta sociedad. O sea, no debe ser un programa del PRM. Mientras en este país no existan planes de gobiernos definidos, planes de gobierno a largo plazo, no a corto plazo, porque estos gobiernos transitorios, 4 años, eso es corto plazo para tú venir y resolver una problemática que la tenemos ¿desde cuándo? Desde Pedro Santana a la fecha. Constitución de la República. ¿Me entiendes? Desde el 6 de noviembre de 1844, cuando se proclamó la Constitución de San Cristóbal. Es que no ha existido una voluntad con todas las fuerzas sociales, con todos los partidos, con la sociedad civil, para preparar un programa de gobierno con educación, porque si no hay un desarrollo en educación, si no hay educación, no se desarrollan los pueblos. Y que independientemente del gobierno que gane, se le dé continuidad a ese programa. Exactamente. Es la única forma. Exactamente. Porque viene este gobierno, implementa algunas cosas nuevas que puede mejorar un poco, pero el que viene después de barato y echa para atrás para iniciar de nuevo. Y trae su gente, trae sus compañeros, ponte tú aquí, ¿tú entiendes? Y no hay una continuidad de Estado a un programa definido de educación en donde se van a lograr estos objetivos. Y si en 2 años o en 3 años vemos que los objetivos, bueno, pues cambiemos de estrategia. Entonces, porque eso es lo que uno le hace a los muchachos. Tú llegas con una planificación. Sin la planificación tú no ves resultados. Bueno, pues tú cambias de estrategia para ver qué pasó, qué falló y tratar de integrar el grupo o la sociedad en este caso. Pero mientras no tengamos políticas definidas a largo plazo para ir persiguiendo los objetivos en tiempo y espacio definido, estaremos en esta situación. Un político viene y dice que va a hacer esto, y no escucha ni oye, porque el tipo es amigo del presidente, que fue que lo puso. Y cuando hay un reclamo grande y avasallante de la sociedad, entonces que el gobierno toma
rienda suelta y dice, no, vamos a cambiar, no entiendo. Entonces, mientras estemos así, no vamos a tener avance en materia educativa y en cualquier tipo de materia. Un área tan sensible. Porque aquí, mientras no hagamos planes de gobierno definidos con cada uno de los ministerios a largo plazo y que se comprometa todo el mundo a que el partido que gane o el nombre del presidente que venga o el color que esté dirigiendo o sentado ahí en el palacio le dé continuidad a eso, seguiremos viviendo esto cada 4 años. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final por el día de hoy. Un placer haber estado con todos ustedes. No se pierdan el programa que sigue. Nosotros entre nosotros. Bye bye. Diagnóstico Social, un programa de análisis, información y educación, comprometido con el bienestar social de la región y el país. Diagnóstico Social.